ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Yo siempre vivía cantando para todos mis hermanos. Yo siempre vivía cantando para todos mis hermanos. Pero este se lo dedico a aquel que me hizo el llamado. Pero este se lo dedico a aquel que me hizo el llamado. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. No diga como Moisés, soy torpe y no sé ni hablar. No diga como Moisés, soy torpe y no sé ni hablar. Si él le da vista a los ciegos, a ti te puede cambiar. Si él le da vista a los ciegos, a ti te puede cambiar. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Él le da vista a los ciegos, a los mudos pone a hablar. Él le da vista a los ciegos, a los mudos pone a hablar. Él camina sobre el agua, él calma la tempestad. Él camina sobre el agua, él calma la tempestad. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Oye, ¿tú quieres saber si tiene poder? Pregúntale a Hipólito, a Rafaela y a Demetrio, que eso sí tiene poder. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. La mujer hemorroísa temblando se le acercó. La mujer hemorroísa temblando se le acercó. Con solo tocar el manto el sangrado se paró. Con solo tocar el manto el sangrado se secó. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Él libera en la alabanza, él libera en la oración. Él libera en la alabanza, él libera en la oración. Él libera en la palabra, él libera en el perdón. Él libera en la palabra, él libera en el perdón. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder, y es Jesús de Nazaret. Como es salvo a Noé, sálvalo y a su familia. Como es salvo a Noé, sálvalo y a su familia. A ti te puede salvar si tú le entregas su vida. A ti te puede salvar si tú le entregas su vida. Y ese sí tiene poder, y ese sí tiene poder.